Vas a hablar de los acueductos. Exactamente, porque Tam- me interesaba empezar a hablar de los acueductos romanos porque uno siempre tiene tan en mente esas imágenes tan europeas, ¿no? Hablamos europeas, sí, pero también pueden ser incluso en algunas partes de Turquía y el norte de África, sin ir más sí. lejos, de todo lo que ocupó el Imperio Romano Roma, y con esas arquerías que uno ha visto en fotos, en películas, etcétera. te Una, compaste con las catenarias y los arcos. Exactamente, en estos casos, claro, en este caso vamos para atrás porque cuando hablábamos de las catenarias y Gaudí, ya estábamos a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Acá nos vamos a un arco claramente románico, como ahí vamos a ver en la imagen 1, o sea, casualmente del Imperio Romano, el famoso arco de medio punto. Y esta es la imagen de el famoso, más famoso acueducto de España, que es el acueducto de Segovia. Eh, Ahora, me interesaba poder pensar cómo era que se realizaban estos acueductos y Claro. dónde estaba el pensamiento detrás de realizar un acueducto, porque uno dice, bueno, yo pongo la ciudad, no sé, en un lugar que me quede cercano a la costa, como es el caso de Buenos Aires, o cercano a un río, como sería el caso de Córdoba, por ejemplo, con el Carcarañá. Pero después traer el agua, un agua que sea rica, porque tal vez esa agua que está circulando por muy cerca donde uno ubica la ciudad, no es tan buena y uno necesita traer agua de otro lado. No, el pensamiento ese de decir, bueno, me ubico acá y después empiezo a ver de dónde traigo agua. Bueno, los romanos sabían que eso no era lo más inteligente para hacer, y ellos lo que hacían era, bueno, buscaban una región aproximada donde querían ubicar una población porque era lugar de paso de una vía romana o porque era un lugar donde querían poner un puerto sobre el Mediterráneo, que era, digamos, el cuerpo de agua desde donde ellos dominaban todo su imperio, y de ahí empezaban a buscar dentro de esas regiones donde había buenos manantiales, donde había buenos ríos con una calidad de agua tal que si ellos iban a diseñar una población de 50.000 personas, pudiera en el futuro abastecer. Así que vamos a ir viendo las condiciones. La primera condición es que si hablamos que el acueducto transporte el agua solamente por gravedad, ¿no? Dejamos de lado una Mm. noria, que sería lo que elevaría artificialmente el agua o con un molino, por ejemplo. Si solamente nos basamos en la gravedad, por lo pronto la primera condición sería que nuestra población, o sea, el lugar más alto de nuestra población, ¿no? Como sería donde está ubicado el tanque, nuestra casa, ¿no? Sería el lugar más alto de nuestra población, por lo pronto tiene que estar en una cota, o sea, una altura sobre el nivel del mar inferior a desde donde voy a obtener mi agua, mi manantial. Así que esa es Mm. condición número uno. Ya ahí ya me estoy condicionando a la ubicación dentro de esa región donde quiero poner mi poblado, que tengo que estar por debajo de la cota de agua para que por gravedad me pueda llegar el agua, ¿no? Bueno, la segunda condición es empezar a ver qué es lo que transporta mi agua, o sea, por dónde circula mi agua, que son estos famosos acueductos. Bueno, los acueductos, como vamos a ver ahora en un rato el por qué, tienen que tener una pendiente muy particular, o sea, como que les diga 5 metros, cada acueducto iba variando, ¿no? Yo he visto que van variando las cifras, pero por ejemplo, había uno que hablaba de 5 metros cada 1.000 metros, podía bajar, ¿no? Tener esa pendiente, descender en cota 5 metros cada 1.000 metros, o sea, 10 cuadras. Ahí ya tengo otro condicionamiento, porque digo, si yo tengo mi manantial de agua, por ejemplo, a unos 20 metros de desnivel desde donde está mi ciudad y yo estoy a 1.000 metros de ese manantial de agua, no lo voy a poder traer esa agua porque sé que el acueducto tiene que tener una pendiente mucho menor, o sea, no va, en ese caso si tuviera 1.000 metros de mi manantial serían
que descienda un acueducto que haga descender el agua 20 metros cada 1000 metros. Y estábamos hablando de una cifra de 5 cada 1000. Así que, por lo tanto, tampoco es que yo podía estar muy cerca, ¿no?, de ese manantial, porque no iba a tener un acueducto capaz de traerme esa agua. Y vamos a ver el condicionamiento 3, ahí vamos a ver en la imagen 2, que es nada más ni nada menos que la pendiente que yo tengo natural, ¿no? Ahí tenemos una clásica imagen de montaña, por ejemplo, donde podría estar originalmente el agua de donde yo quiero tomar, claro, mi manantial, y yo lo quiero llevar allá pendiente abajo. Ahora, como vemos acá, la pendiente es bastante pronunciada. De hecho, si nos subimos a una bicicleta, ya bajar por ahí, habría que aplicar los frenos. Así que la tercera condición era que yo, teniendo mi pendiente natural que me da mi geografía, yo me voy a tener que adaptar mi acueducto a esa pendiente, pero que no tenga mucha pendiente mi acueducto. Y entonces es ahí donde el acueducto, en vez de ir por ese camino que vemos ahí de tierra, que es por donde uno descendería en bicicleta, a todo lo que da, el acueducto no es capaz de transportar el agua así. Entonces ya vamos a ver en un segundito por qué, sino que debería ir por el costadito de la montaña y poquito a poco bordeando esa ladera, puede ser la derecha o la izquierda de esta foto. ¿Por qué? Porque voy a tener que ir bajando de a poquito el agua por mi acueducto. Pasamos a la imagen 3, porque ahí vemos que, así como las vías de tren, no sé si han visto alguna vez, cuando cruza el puente Zárate-Brazo Largo, que el desnivel que uno hace con el auto no lo hace la vía. O sea, uno con el auto va hasta muy cerquita del puente y ahí empieza una gran subida del puente y después apenas cruza el río empieza una gran bajada. Bueno, las vías del tren no, las vías del tren vienen subiendo varios kilómetros atrás y después que crucen el puente, varios kilómetros adelante, van a tener que ir bajando, descendiendo. Eso es porque el tren no tiene la fuerza, la capacidad, ni tampoco el tan bajo peso que tiene un auto como para subir o bajar una pendiente. Bueno, en esta imagen 3 lo que vemos con los acueductos es exactamente lo mismo. Yo tengo una geografía que puede ser muy escarpada, como ven ahí, que es la ladera de una montaña. Sin embargo, yo el acueducto lo tengo que tener bastante horizontal, por supuesto no perfectamente horizontal, porque si no, nunca circularía el agua, se estancaría como en cualquiera de las calles de nuestro barrio, que siempre vieron que hay calles que uno siempre ve inundadas, o sea, sí. y llovió hace 5 días, bueno, en ese lugar no hay buena pendiente. Bueno, el acueducto tiene que ser bastante horizontal, pero con una pequeña pendiente para que empiece a circular. Bueno, para estudiar todo esto, los romanos contaban con algunos precarios sistemas de medición, como es en la imagen 4 la dioptra. O sea, basado en que yo tengo que tener una cierta pendiente para mi acueducto, tenía que tener un mapa de mucha calidad. Y entonces, para elaborar ese mapa de mucha calidad, tengo que tener elementos que también sean precisos. Y este caso es el caso de la dioptra. Uno mira por alguno de esos dos extremos de esa cánula y lo que está viendo es algún punto geográfico lejano, por ejemplo, no sé, a 1 kilómetro, que sea sobresaliente como para que uno lo pueda ver desde distintos lugares, ¿no? Entonces yo me pongo con esta dioptra, lo miro, le apunto, y cuando le apunto, fíjense que abajo yo puedo medir tanto un ángulo horizontal como un ángulo vertical de la ubicación de ese punto lejano, que es, por ejemplo, la punta de una montaña. Después me muevo unos 500 metros, vuelvo a apuntar a esa montaña y vuelvo a tomar mediciones. Y esto con trigonometría hace que uno pueda tener una referencia de qué alturas tiene el terreno de cada uno si es que uno le quiere dar una determinada pendiente al acueducto.
Y ahí ahora sí vamos a develar este tema de las pendientes en la imagen 5 que les venía anticipando, porque esto es muy interesante. ¿Por qué un acueducto? Uno diría, bueno, este ejemplo que yo daba, decía, bueno, estoy a 1000 metros y hay un desnivel de 20 metros, no me importa, hago un acueducto que baje como una gran pendiente. Un tobogán. Claro, como un tremendo tobogán y que me traiga el agua. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tengo que estar más lejos si yo estoy cerca de esa pendiente? Bueno, la razón es esta. Pasemos a la imagen 6. Porque esto es, le voy a meter un poquito de geología a este dato, a esta charla, porque esto es lo que sucede en la realidad. Por ejemplo, vamos a citar el caso de Argentina. Estamos en la cuenca, estamos en los Andes, que sería la zona izquierda, por ejemplo, de esta imagen. Ahí hay grandes montañas, los ríos están erosionando esas grandes montañas y se están literalmente comiendo el suelo todo el tiempo y trayendo hacia las zonas más bajas unos grandes pedazos de rocas, ¿no? Que después con el transporte se van haciendo más chiquititos, más chiquititos, más chiquititos. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que en la zona donde hay erosión es porque hay una gran pendiente. O sea, esa gran pendiente hace que el agua no solamente circule, sino además se lleve arrastrándose todo lo que encuentra su camino. Fíjense que después hay una zona de transporte, que sería una pendiente casi mínima, pero hay pendiente al fin para que circule el agua, y después hay una zona de sedimentación, que ¿cuál es? Es, por ejemplo, cuando llega un gran cuerpo de agua, que puede ser un lago, una laguna, un mar, y piensen que todo ese sedimento que venía siendo transportado por el río a una determinada velocidad, cuando llega al mar es como si de repente frena, ya no tiene esa velocidad porque entra en un cuerpo enorme de agua y ese sedimento que venía siendo perfectamente transportado con una mínima pendiente colapsa y se empieza a caer en el lecho marino. Bueno, esto llevado al caso de los acueductos, es exactamente el caso que decía que tenían que tener una determinada pendiente. ¿Por qué? Porque mi acueducto tiene una base que puede ser de tierra apisonada o puede ser, como vamos a ver en el caso de estos acueductos romanos, lo que ellos le llamaban un mortero, que era como una especie de cemento. Ahora, si mi acueducto tiene mucha pendiente, voy a estar en el caso que estamos viendo acá de la erosión, o sea, en el caso de la izquierda. Si tiene mucha pendiente, el agua no solamente va a muy bien, como decía ahí Cristina, a través de un tobogán llegarme, o sea, y después me llega el agua rapidísimo, pero me llega, pero con el tiempo se va a erosionar mi acueducto, y el acueducto es una creación humana, entonces tiene una base. Si esa base se erosiona, ya se rompe todo y no cumple su función. Si nos vamos al otro extremo, si mi acueducto tiene muy, muy baja pendiente, esa agua que me llega a mí con un poco de sedimento se va cayendo en el acueducto, esos pocos sedimentos, y con el tiempo se colmata, o sea, se llena de arena, se llena de tierra y ya no tampoco me puede traer el agua. Por eso es que empezamos hablando de estos acueductos, que la particularidad es que tienen que tener una determinada pendiente para que a lo largo, porque estos acueductos, imagínense, el Imperio Romano pensaba que iba a estar por cientos de siglos gobernando, y la verdad que tuvieron bastante razón, pero sí, ellos pensaban que esos acueductos tenían que durar todos los siglos que iban a estar dominando el mundo, ¿no? Que por entonces para ellos iba a ser infinito. Entonces, lo que querían que suceda en ese acueducto es que hubiera idealmente solamente transporte de agua con un poco de sedimento, porque siempre va a venir con un poco de sedimento, pero parados en la zona de transporte. No quiero erosión ni quiero sedimentación en mi acueducto. Bueno, pasamos a la imagen 7, porque ahí vamos a ver, dentro de los distintos tramos que tiene mi acueducto, este es el caso, por ejemplo, que podría ser el de Segovia, ¿no? Obviamente ese no es el de Segovia, porque el de Segovia sabemos que está en el medio de la ciudad.
Este es otro, pero fíjese, ahí no se ve, pero por debajo están esas famosas arcadas de arcos románicos, pero esta imagen es para que vean que incluso hoy en día, que en España y en toda Europa son un atractivo turístico y uno puede caminar por ellos, etcétera, están en reservas, en parques nacionales, uno camina por ahí y claramente no le ve mucha pendiente. De hecho, que creo que acá en Florida tenemos calles con más pendientes que esto, ¿no? Entonces, acá es donde vemos que esa mínima pendiente hacía que el agua se pudiera transportar bien y que no me erosione por lo pronto ese fondo de canal, ni tampoco me lo llene de arena, me lo colmate, ¿no? Ahora, en la imagen 8 vamos a ver cómo lograban esto, y fíjense qué interesante, si estamos hablando hoy de masones y de albañiles, que fíjense qué interesante esta herramienta, que lo que era como un gran nivel, como que el mismo nivel que uno usa en la casa para poder levantar una pared. Bueno, ellos eran un gran nivel que lo que tenía eran como unos 3 metros de largo, ese banco que vemos ahí, tenían unos 3 metros de largo, y en el medio de ahí tenían un poco de agua. Y obviamente, así como uno en el nivel hoy en día busca que la burbuja esté en el medio, ellos lo que estaban buscando es que la poquita agua que estaba ahí arriba de esta herramienta de medición se ubicara en el medio de esa como mesada que estamos viendo, de 3 metros. Para eso también necesitaban ver si estaban bien parados en la vertical, por eso es que tienen ahí, van a ver plomadas cerca del hombrecito y cerca del perro hay otra, una plomada marcando bien la vertical, y con eso lo que ellos estaban buscando, así como uno en su casa con un nivel busca hacer que los ladrillos queden todos horizontales, bueno, acá lo que estaban diseñando es justamente el piso de ese acueducto. Por supuesto que ellos buscaban así la horizontal, pero de ahí le bajaban un poquito porque quería que tuviera un poquito de pendiente el acueducto, pero de esta forma ellos podían hacer estos acueductos que tenían que tener una mínima pendiente, pero una pendiente al fin para que te llegue el agua a tu ciudad. Esto es para mostrarles porque si hay algo en lo que no podés fallar en un acueducto es justamente con la pendiente, ¿no? Por lo que todo lo que estábamos viendo hasta recién. Y si hablamos de acueductos de Segovia, lo que yo empezamos hablando que había cosas, o sea, a los acueductos los conocemos por esas grandes arquerías, pero no los conocemos tanto por esta imagen número 9, porque son justamente la parte del acueducto que va literalmente enterrada. Y para eso los romanos, o sea, imagínense en esa imagen que yo les mostré de ese paisaje de montaña, por momentos uno tenía que ir bordeando una ladera, por momentos uno tenía que pasar por debajo de una montaña, como es este caso de este acueducto, y por momentos tenía que cruzar con una arquería, como es el caso del de Segovia, ¿no? Y para eso literalmente se hacían unas zanjas de unos 3 metros de profundidad, se le ponía en el piso y a los costados este mortero para que tuvieran sustentación, y como se ve acá se le ponía un arco también de medio punto, un arco románico encima, y se lo volvía a llenar de tierra. Así hay cientos de kilómetros de acueductos que han quedado enterrados con el tiempo y han perdido su capacidad de transporte, pero hay algunos pocos que se los puede visitar. Este también es otro caso de España. Un dato interesante es que así vieron que uno puede ver la edad de un árbol a medida que va creciendo por sus anillos, ¿verdad? Sí. Bueno, fíjense que en esta foto, a los costados de este acueducto, hay como una capa a cada lado de un material medio así como gris, blanquecino. Eso no es el mortero que le colocaban los romanos, el mortero que le colocaban los romanos está más pegado a la pared, sino que son concreciones calcáreas. ¿Y esas de dónde provienen? Bueno, en este caso porque el agua tenía ya un contenido de calcio, así que con el tiempo fueron pasando los años y se fueron depositando contra las paredes y también en la base.
Esto es para la referencia con los anillos de los árboles, era porque así como uno cuenta los anillos, acá uno podría medir el espesor que tiene la pared a ambos lados de estas concreciones calcáreas y demostrando que este acueducto, por ejemplo, por lo menos 100 años estuvo activo. Bueno, vamos a ir viendo una forma más de sortear en la imagen 10 estos accidentes geográficos, pero para que sigamos teniendo la famosa pendiente que tenemos que a rajatabla mantener a lo largo de todo nuestro recorrido. Y esto es lo que se llama un sifón invertido. Volvemos a los masones y a los albañiles, porque todos nosotros alguna vez hemos tomado el famoso nivel que uno usa con agua y una manguerita transparente para que tener a una distancia de 2 o 3 metros, poder ver exactamente a la misma altura, colocar, por ejemplo, no sé, o puede ser 2 cuadros, o colocar, o también hacer, por ejemplo, una pared, ¿verdad? Bueno, los romanos eso lo sabían, y fíjense que acá es el mismo ejemplo que estaba citando, de tener la famosa manguerita con el agua transparente, solo que como yo quiero que circule el agua de un lado a otro, en este caso de la izquierda a la derecha, lo que hago es que tener en este caso, el lugar receptor, el depósito receptor a la derecha, un poquito más bajo, para que justamente el agua circule en ese sentido, ¿no? A todos se nos ha bajado alguna vez esa manguerita y sale el agua. Bueno, acá lo que estaba buscando es que también de a poquito ahí muy bien está mostrando Rodolfo, que en el depósito receptor fuera saliendo el agua. ¿Por qué? Porque yo sigo queriendo que mi agua circule a una determinada pendiente. Pero la única condición para que esto suceda, así como en mi manguerita plástica en mi casa, es que justamente todo ese sector que se ve azul de ese acueducto que va bajando, cruzando por una arquería y subiendo, esté cerrado. O sea, no pierda agua para que pueda suceder la magia que es este sifón invertido. Y para eso les tengo la novedad en la imagen 11, que yo no lo sabía. Los romanos ya trabajaban con cañerías de plomo. Fíjense que ahí, exacto, desde la imagen izquierda a la derecha tenemos una plancha de plomo que se está doblando sobre un cilindro de madera, un tronco, y después la soldaban por encima. O sea, no con la soldadura eléctrica de hoy en día, sino justamente con más plomo derretido, le tiraban por encima, y así quedaban estos caños. En la imagen 12 vamos a ver justamente una foto de esos caños, y así como hoy existe la termofusión y toda esa tecnología para unir caños, ellos a estos caños que tenían una determinada longitud los iban uniendo unos con otros, también con más plomo, como se ven ahí las uniones, ¿no? En la imagen, en la parte de arriba, que se están uniendo 2 caños. Y en la imagen 13 se los traigo cómo se veía en la realidad. O sea, que me parece una imagen espectacular. Este es un sifón invertido de un acueducto romano en la actual Turquía, y fíjense que ahí lo que hay es una piedra con digamos, toda una serie de distintas piedras con estos agujeros para que pase por ahí, por el medio, justamente esta cañería de plomo, que ya no está porque obviamente se la robaron, porque en los últimos 2000 años el plomo siempre fue muy requerido. Muy exactamente, pero aún hoy existen estos sifones invertidos, que era todo lo que los romanos, una de las tantas formas que tenían de tener un acueducto los romanos. Y por último, en la imagen 14, para ir terminando, vemos cómo los romanos se la ingeniaron para empezar a la izquierda desde una fuente que es el manantial, haciendo, como están mostrando ahí, un recorrido subterráneo, un puente, un sifón invertido y unas arcadas para llegar a la derecha, que es la dársena de distribución, que obviamente, como el tanque de nuestra casa, estaba en la parte más alta de la ciudad, donde
querían que llegue esa agua los romanos. Qué trabajo, ¿no? Con pocas herramientas. Es una locura. También Esteban, es magnífico ver las cisternas en Estambul. Donde llega el agua sería la cisterna, claro, de donde se reparte el agua. Otro día tenés que hablar el de la Alhambra también. Cómo lo hicieron en pleno asedio, ¿no? Mira, ese no sabía que había sido en asedio. El de la Alhambra, sí, cuando puedas miralo, estudialo, investigalo, porque lo hicieron en pleno asedio cristiano al último bastión musulmán en España, justamente. Claro. En la zona de Granada. Miralo porque, bueno, justamente con un sistema así, que obviamente es mucho más contemporáneo que los romanos, seguramente habrán sacado parte de esta ingeniería que vos que explicaste, porque son obras de ingeniería total, y bueno, pudieron abastecer a la Alhambra justamente durante todo el asedio, casi todo el asedio cristiano, ¿no? Buenísimo, buen dato. Como un comentario más, a su vez los romanos lo tomaron esto de los griegos. Es interesante saber que se conocen acueductos en Grecia, no de los romanos, sino de los propios griegos y previos al Imperio Romano. Mira vos. Bueno, buenísimo, muy interesante. Bueno, gracias. ¿Y una extensión de cuántos kilómetros, los más largos? No sé si lo tenés la data. Sí, 140 kilómetros perfectamente. Incluso los romanos, o sea, eran tan fanáticos de tener una buena calidad de agua. Roma es, por supuesto, la ciudad emblema, que por ahí tomaban agua no del río más cercano, porque sabían que había capaz que 50 kilómetros más lejos un río con mejor calidad de agua y se iban hasta allá a buscarlo. Increíble. Mira vos. Increíble, No nos asustaban las lluvias ni nada de eso, ni la huelga. Bueno, buenísimo. Nos preocupamos por tu salud y cocinamos comida rica y sin sal de calidad. Te la entregamos congelada en la comodidad de tu casa. Escribinos al WhatsApp y te enviaremos el menú disponible, precios y días de entrega en tu barrio. Pedidos al WhatsApp 11 36 59 67 59.